Saludos cordiales a todos, bienvenidos a nuestro programa Conozcamos al Personaje. En nuestro programa vamos a hablar de muchísimos temas que son de beneficio para la comunidad y tendremos muchísimos invitados. Estaba tratando de acordarme de uno de mis autores favoritos, que es Miguel de Unamuno, que tiene una frase que me impactó muchísimo. Él dice que el conocimiento te da libertad. A medida que más conoces, más libre eres. Y propone: no propongas volar, sino da alas. No propongas pensar, sino da pensamiento. La cultura es realmente el método de libertad que necesita el pueblo. Si necesitas libertad para el pueblo, entonces entrega cultura. Bienvenido. Hoy en Conociendo al Personaje vamos a tratar dos temas muy importantes y de trascendencia para la sociedad. Uno que está relacionado a algo hermoso, bellísimo, que tiene que ver a la cuestión esta de la cultura. Vamos a tratar el tema sobre la cultura, de qué se trata la cultura, cómo lo percibimos, de qué vamos a hablar sobre la cultura, cómo es que en una sociedad tenemos cultura o no. Y otro tema, que es un tema un poquito complicado, que se habla muchísimo, pero que lastimosamente está incomprendido. Vamos a hablar del tema de la corrupción. ¿Cómo se relacionan estos dos temas? Es justamente con lo que vamos a sacar en conclusión después de este programa. Y para tratar de estos temas tan importantes, tenemos un invitado muy especial, al cual agradecemos por su presencia, agradecemos por su tiempo. Me refiero al doctor Alberto Massapanta. Quisiéramos conversar de estos temas con él, toda vez que es una persona que está enrolada hacia el aspecto jurídico y sobre todo la cuestión social. Muchas gracias, Alberto, gracias por aceptar nuestra invitación. Y antes de empezar este tema, pues primerito, cuéntanos, ¿no? ¿Quién es Alberto? ¿A qué se dedica? Porque te cuento que después de lo que nos vimos la última vez, he estado siguiente por redes y no descansas. Desde el mismo día creo que fue el asunto de seguir en trabajo comunitario. Entonces cuéntanos de qué se trata. Bueno, primero que nada, Carlitos, gracias por la invitación y a la vez también un saludo cordial a todas las personas que miran este programa muy importante. Consideramos que estos espacios realmente es para analizar, discutir, cruzar ideas y creo que eso es fundamental. Bueno, Alberto Massapanta, después de lo que más que todo participamos en la vida política, lo que era el tema de la alcaldía del año 2019, yo he continuado trabajando en el tema social, poniendo en claro también que mi trabajo como persona a nivel social ha sido desde mis 14 años. Desde los 14 años he venido trabajando a nivel de las comunidades, de los barrios, de las asociaciones, ayudando. Yo recuerdo que más o menos tenía 22 años. Ahí traje un proyecto desde Canadá, Global Children's. Estábamos ya para instalar un proyecto grande en la comunidad de Lote 4. Era para instalar una caja comunitaria financiera. Entonces... ¿Como una cooperativa? Como cooperativa más o menos. Entonces ahí, bueno, se dieron algunos problemas internos a nivel de la comuna, que no hubo comprensión entre los líderes. Por ese motivo un poco pataleó ese proyecto. Caso contrario, he estado por uno de los mejores proyectos a nivel de Cayambe, porque se pretendía también crear un hospital en Cangagua. Entonces, bueno, desde ahí siempre he estado enrolado en buscar proyectos, hacer beneficio social, y luego, pues, después de la participación en la vida política, porque eso era la primera vez de mi persona en la vida política, nunca había tenido interés en ese proceso, pero luego dije... mirando también algunas falencias a nivel de las administraciones y uno que más o menos ya se ha recorrido a nivel social y se observaba la problemática, dije, intentemos en el ámbito político y luego participamos. Y luego de eso he venido trabajando también ya directamente en el área social. Más bien mi trabajo desde el año 2019 es la continuidad del trabajo que yo venía haciendo. Perfecto. O sea, toda la vida, desde pequeño, enrolado en el asunto de lo social, ¿no es cierto? Así es, exactamente. ¿Por qué? La verdad es que, a ver, bueno, mi madre es de Chumillos Alto, de Cangagua, de sí, claro. Páramo. Mi padre es de Cotopaxi, latacungueño, se unieron y empezaron a vivir en la comunidad de Pucará. Y usted sabe que a nivel de las comunidades siempre uno está en las mingas.
Me encantaba a mí salir, por ejemplo, a las mingas desde mis 9 años. Por eso es que yo conozco todito la zona de Cubero, de Oyacachi, que nosotros a mi corta edad trabajábamos con los líderes. Me encantaba salir con la gente. Bueno, ahora ya le llaman de lo que nosotros, por ejemplo, ahí en mingas comíamos juntos con todos. Hablemos un ratito eso de la minga, ¿verdad? Perdón la interrupción, pero como esto es un conversatorio así como interesante, creo que es importante que todo el mundo se entere y comprendamos un poco esto. A ver, el asunto de la minga. A mí me parece que la cuestión de la minga es una cuestión ancestral y evidentemente es cultural, porque tiene mucho que ver al desarrollo social de una comunidad, ¿no es cierto? Es su forma de comprenderse entre todos, es una manera de interrelacionarse más con el asunto de la comunidad. Hasta ahí a mí me parece importantísimo y me parece que serían de esas prácticas que la sociedad debería regresar a ver, porque me parece que es importantísimo porque te colaboras como sociedad. Pero las prácticas de la minga como se utiliza actualmente, sobre todo desde la parte política, me parece que están siendo cuestionadas. Y no tienen, mejor dicho, tiene mucha razón la gente que cuestiona este asunto de la minga, porque ¿de qué mismo se trata la minga? A ver, ¿qué es una minga? Bueno, desde mi concepto tradicional, originario, la minga es un trabajo en conjunto, no remunerado, trabajo en conjunto que todos luchan por ejecutar una actividad por beneficio de todos. Ese es puro comunitario, donde siempre hay un líder, que son los directivos comunitarios, conjuntamente con sus habitantes, ejecutamos a una actividad por el bienestar de todos. Pero también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el asunto de la minga es también no solamente en trabajos comunitarios, también se habla el asunto de las mingas en el tema familiar. Por ejemplo, mi padre, cuando sembrábamos, todos venían en minga sembrábamos. Cuando cosechábamos, todos venían en minga cosechábamos. Ahí, por ejemplo, a mí me encantaba cuando veía más gente, 30, 40 personas que cargábamos el guango de la cebada y nos íbamos a hacer la parva, y una emoción cómo se iba creciendo la parva, hermoso ese. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si es que de pronto convocan a esta minga familiar, digamos, y vamos a sembrar las habas? Y llega todo el mundo y resulta que viene el papá, voy a dar un ejemplo bien loco, pero llega el papá, deja el quintal con las semillas, o la fundita con las semillas, y luego se va a descansar mientras ustedes siembran. No, lo que pasa es que, por ejemplo, hablo por mi padre, ¿no? Y toda la gente era así antes. Los primeros, el dueño de la casa, el dueño del sembrío, ellos al frente, dirigiendo con la gente, organizando. Lo bonito que era en el asunto de las mingas y el asunto de las comunidades, inseparables esposo y esposa. Mi madre en la casa con el almuerzo para venir a la minga con ayudantes, mi padre con la gente en las mingas. Entonces era bonito. Por ejemplo, yo decía, mi papá, mi mamá se separaron cuando se murieron, fallecieron. Ahí se separaron más de 55 años juntos, pero porque había esa estrategia. Ahora es un poquito complicado, porque ha avanzado la ciencia también. El uno está por Quito, otro por Cayambe, otro por la Tacunga, trabajando, y esas cuestiones ha generado también un cierto grado de influencia a nivel de familia negativamente. Entonces, para mí, eso de la minga de las comunidades siempre será lo prioritario, pero de forma voluntaria, no remunerado. Como usted bien decía, por ejemplo, ahora desde las autoridades, sin nombres ni nada, pues le ejecutan a la minga, pero dicen en un proyecto ya le incursionan un proyecto que ustedes pongan el 20%, que yo pongo. No, eso primero no sería minga, y luego no sería comunitario, y luego no sería cultural. O sea, cualquier justificación que se base en el asunto de que eso es parte de nuestra cultura, pues no creo que esté. Perfecto, muchísimas gracias, Alberto. Esta cuestión de la cultura tenemos que hablar muchísimo más. Hemos topado apenas un poquito de este tema. Por el momento, si no me equivoco, producción me dice que estamos ya en el primer bloque finalizando. Vamos a hacer un corte comercial. Yo creo que antes del corte comercial es importante analizar esto. El hecho de que la cultura dentro de una comunidad sea la base central de su desarrollo es algo importantísimo como para que nosotros le pongamos atención a este tema. Por el momento nos vamos a un corte comercial, volvemos después de unos minutitos y continuamos conversando con nuestro invitado. Muchísimas gracias.